Vamos a leer el 1 y el 2, ¿ya? Dice, pero Jehová, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Nos sentamos? Una de las cosas, hermanos, que en estos meses que he estado ausente, estaba leyendo, siempre escucho que las damas tienen su reto bíblico, la lectura de la Biblia en un año, y uno también quiere hacer un plan de lectura, pero no abriendo la Biblia de esta manera, ¿no? A ver, hoy día voy a leer esto, y mañana abro y leo esto, y pasado leo por acá. Entonces lo que hice en estos 2 meses que estaba de descanso médico, comencé a leer el libro del Génesis, ¿no? Y es una historia que creo yo siempre lo escuchamos porque el libro de Génesis nos habla del inicio, del principio de la creación, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en el inicio? En el principio de la creación dice que Dios creó los cielos y la tierra, creó los cielos, la tierra, creó al hombre, pero también vemos de que cuando crea a Adán y Eva, dice la Escritura que ellos desobedecieron el mandato de Dios y debido a esto, entonces, esa desobediencia que trajo muerte, trajo el pecado. Entonces, ¿por qué estoy leyendo Génesis 12:2 y estoy hablando de Génesis 1? Porque allí es donde empieza todo, ¿no? Quiero decirles algo. Si no conocemos la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, si no conocemos la historia de Ruth, si no conocemos la historia de José, si no conocemos la historia de David, entonces, si no conocemos la persona de Dios, el carácter de Dios, ¿cómo podemos decir que conocemos al Dios que no vemos? Entonces, una de las cosas, hermanos, que me propuse, yo particularmente dije, tengo que leerla al punto de que pueda memorizar y saber qué cosa fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan trascendente la historia del Génesis cuando empieza diciendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que le dijo que labrara la tierra, que se multiplique, que Él se iba a enseñorear de todas las bestias, de los animales? Pero llegó un punto en donde vemos una escena donde aparece, dice que Adán conoció a Eva y tuvo a Caín, ¿no es cierto? Y después dice que dio a luz a Abel. Y la Biblia dice de que Adán fue pastor y Abel fue pastor y Caín fue labrador de la tierra, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurrió? Ahí está el tema, ¿no? ¿Qué ocurrió allí en esa escena?
Yo me detuve allí porque me llamó la atención algo que me enseñaban en el mes de noviembre. Nos estaban enseñando un curso que se llamaba Consejería Pastoral y allí se estaba viendo lo que es la posición entre hermanos. Y yo desconocía de verdad eso, pero lo quiero traer acá porque quiero que nos demos cuenta cómo es que funciona la familia, ¿no? Dentro de la familia hay padre, madre, hijo mayor, hijo menor y el último hijo. O puede haber un único hijo, o puede haber hijo mayor y el segundo hijo. Pero en toda familia hay un hijo. La posición entre hermanos se refiere a qué cosa? De que según el número de hijos que seas tú, hay una influencia en nuestras vidas. Según el número de hermanos, el número de hijos, ¿no? Si tú eres el hijo mayor, el padre ¿qué hace? Cuida a tu hermano, le da la responsabilidad, le delega. Anda, fíjate a tu hermano, llévalo a tu hermano a la tienda, ¿no es cierto? Entonces, es una posición de liderazgo que el hijo mayor tiene que asumir. Pero si es el segundo o el tercero, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque el tercero, que viene a ser el último, entonces ese solamente está esperando que los demás le sirvan, ¿no? Porque sabe que papá y mamá le van a dar a él la preferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque cuando vemos las familias que están en la Biblia, ninguna de esas familias fue perfecta. Todas esas familias muestran muchas cosas que nosotros, cuando miramos nuestra familia, también hay. Y sobre todo, que hay mucha maldad. Y acá en la historia, Caín terminó matando a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque dice que él era labrador, el otro era pastor. El día que vino a presentar ofrenda delante de Dios, Caín y Abel vinieron. Abel dice, por la fe ofreció, dice, de lo mejor. En cambio, dice que a Caín lo que ofreció simplemente fue de toda la cosecha, dice que él trajo, no dice que trajo de lo mejor, dice que simplemente trajo su ofrenda y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no de la de Caín. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Por qué les estoy explicando la posición entre hermanos? Acá estamos hablando de Caín y Abel, solamente eran dos hermanos, ¿no es cierto? Yo les voy a contar algo, ¿ya? Hace unos días en mi casa estábamos conversando con mis hijas. Antes de dormir solemos reunirnos para orar. Y dentro de la conversación, una de mis hijas dice, sí, claro, porque fulana es su engreída de mi mamá y sutana es su engreída de mi papá. Y ella se quedó así como que, a mí nadie me quiere. Entonces la posición entre hermanos es de que en los hijos va a afectar el rol. Si es el mayor, tiene un liderazgo. Si es el segundo, tiende a sentirse desplazado cuando llega el tercero. Entonces, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo porque aquí no hay 3 hijos, acá solamente hay 2, pero lo que vemos acá es que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y cuando Dios viene y le pregunta a Caín qué cosa es lo que había hecho, Caín no responde de buena gana, sino que dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? A mí eso me parece, hablando en nuestro lenguaje, como que subido de tono, ¿no?
Como cuando tú le preguntas a tu hijo y tu hermano, ¿y yo qué sé? ¿Y por qué me preguntas a mí? Entonces, algo que yo veía aquí es cómo empieza en el ser humano, en Caín y Abel, porque dice la Biblia, el pecado entró por un hombre, o sea, por la desobediencia de Adán entró el pecado. La que falló fue Eva, pero Dios llamó a cuentas a Adán. Y por un hombre, dice, entró la muerte, el pecado, por la desobediencia de él. ¿Qué consecuencia trajo para la vida de Adán ser expulsado del huerto del Edén? Y cuando ellos salen del huerto del Edén, entonces ahora, ¿qué sucede? Que es Adán teniendo prácticamente, dice, y conoció a Adán a Eva, ¿no? Y nació Caín y luego nació Abel. ¿Qué pasó allí? Que se ve cómo Dios lo llama a Caín y le habla y le dice, si haces lo bueno, ¿no serás recompensado? Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Y Caín dice que, le dice, ahora el que me encuentre me va a matar porque tú me estás desechando y el que me encuentre me va a matar. O sea, él había matado a su hermano y ahora estaba reclamando que el que lo iba a encontrar lo iba a matar a él. Entonces, esto de la posición entre hermanos, cuando yo lo analizo y veo, hermanos, en cada familia, la mayoría que está aquí tiene hijos. Algunos tienen hijos adolescentes, otros tienen hijos pequeños, otros tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 1 hijo. Pero miren qué importante es esto. Este libro el autor se llama Bowen y él hace un estudio en las familias. De acuerdo al número de hijos, cómo responde cada uno dentro de su rol en la familia como hijo. Entonces, yo quiero que usted esta noche, hermano, considere eso. ¿Por qué usted tiene que considerar eso? Porque muchas veces nosotros venimos a los caminos del Señor y pensamos de que solamente consiste en venir, escuchar y nos vamos y regresamos el domingo y volvemos a escuchar. Pero si nosotros prestamos atención a los principios, a lo que la Biblia nos muestra, porque la Biblia nos muestra muchas cosas. Y si yo encontré 2 o 3 cosas, si usted se pone a leer, va a encontrar más cosas que Dios le va a mostrar para que usted pueda mirar, como dice, con lupa a cada uno de sus hijos y poder tomar en cuenta esto. El pecado entró a la vida de Adán y Eva y como consecuencia, miren cómo terminó Caín matando a Abel. Y no solamente eso. Dice este hombre, Bowen, según su estudio, dice de que en la familia, muchas veces cuando hay 3 hijos ya, hacen alianza, dice. Alianza, y una alianza no es malo. Pero cuando hacen una coalición, ahí sí es diferente, dice, porque se ponen 2, se ponen de acuerdo para ir contra el otro. O sea, se puede poner el hijo mayor con su mamá en contra del papá. O se pueden poner los 2 hermanos de acuerdo en contra del papá o en contra de la mamá. Entonces, tomen en cuenta esto porque, miren, yo muchas veces
he escuchado, ¿no? Muchas cosas que se dicen sobre la psicología, muchas cosas que se dicen sobre el comportamiento, la conducta de la persona. Todos nosotros sabemos que cuando uno viene a los caminos del Señor, tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, reconoces que eres un pecador, Cristo viene a tu vida por medio del Espíritu Santo, Dios te da la salvación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en nosotros todavía sigue habiendo ese mal carácter? ¿Por qué a veces nos airamos? ¿Por qué a veces nos enojamos? Somos explosivos. ¿Por qué? Porque yo he recibido a Cristo en mi corazón y lo he aceptado de corazón. Pero en mí hay cosas, hay áreas que todavía tengo que sanar. O sea, Dios tiene que sanar esas áreas en mi corazón para yo poder hacerme libre de esas cosas. Entonces, acá vemos a un Caín, labrador de la tierra, dice, que lo agarró a su hermano y le dijo, salgamos afuera, salgamos al campo, y lo terminó matando. Entonces, desde ahí nomás ya vemos la primera familia, Adán y Eva, padres de Caín y Abel, la primera familia, miren la maldad que hubo. Caín terminó matando a Abel. Yo no les digo que eso va a pasar en su familia, pero miren cómo entre hermanos, cómo se levanta muchas veces los celos, los pleitos, en el corazón hay maldad, aún entre hermanos. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque yo veo en esta familia que de allí se desatan muchas cosas. Usted sigue la descendencia de Caín, ¿y qué dice la Biblia? Dice que Caín tomó una mujer y tuvo 3 hijos, Jubal, Tubal y Jabal. Y esos 3 hijos, dice que uno de ellos criaba ovejas, o sea, era pastor. El otro hijo era músico y el otro trabajaba con el hierro. Estamos hablando de Caín y de Abel. La descendencia de Caín trajo hombres que trabajaban, dice, siendo pastores, siendo músicos y trabajaban con el hierro. Entonces, dice que Eva concibe un tercer hijo, que fue Seth. Y ese tercer hijo vamos a Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth. Miren lo que dice, porque Dios, está entre paréntesis, dijo ella, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Miren la diferencia. Si hacemos un paralelo entre los descendientes de Caín, llega un momento de que llegamos a un hombre que es conocido como Lamec, descendiente de Caín. Y acá nace Seth y uno de sus hijos se llama Enós y dice que a partir de ahí los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Pero vamos a enfocarnos en qué pasó con Lamec.
Dice que Lamec tenía dos mujeres, Ada y Sila. ¿Y qué pasó? Sucedió que Lamec desató un dicho que decía: si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Y él dice: porque yo mataré no a un hombre, sino a dos. O sea, mi padre mató a Abel, yo voy a matar a dos. Así que yo seré vengado 70 veces 7. Allí encontré unos comentarios que dicen que ese dicho que dice Lamec prácticamente es como una burla hacia la declaración que había hecho Dios de que cuando Dios le dice a Caín: no te van a matar, porque yo te voy a poner una marca para que el que te encuentre no te mate. Aquel que mate a Caín será vengado 7 veces, le dice. O sea, para Dios la vida es importante. Y por eso que Dios le dice: nadie te va a matar, yo voy a vengar 7 veces al que te mate. Y Lamec dice: yo voy a matar a 2 hombres y seré vengado 70 veces 7. Y ustedes se acuerdan que Jesús, cuando está con Pedro, le dice a Pedro: ¿cuántas veces debes de perdonar? Y Pedro dice 7, y Jesús le dice: no, sino 70 veces 7. O sea, este hombre, Lamec, usó ese término de 70 veces 7 para decir que él iba a ser vengado 70 veces 7, pero eso no era así, porque Dios no quería que la humanidad comience a matarse entre ellos. Por eso que a Caín le dice: aquel que te mate, yo vengaré 7 veces tu muerte. Pero este hombre, Lamec, fue malo, fue perverso, y le dijo a sus mujeres: yo voy a matar a un joven y voy a matar a un hombre y seré vengado 70 veces 7. ¿Qué sucedió con Lamec? Si usted sigue la corriente de Lamec, vamos a ver. A ver, perdón. Génesis 4:10 dice, 4:9 dice: Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿No? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Esto es lo que Dios le dice a Caín, y Caín le responde: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare.
Y el 19 dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y en uno de los comentarios que leía también decía que allí es donde la generación de Caín empieza a pervertirse, ¿no? Porque la Biblia por algo registra, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y acá nombra, ¿no? Que Ada dio a luz a Jabal y el nombre de su hermano fue Jubal y el otro hermano fue Tubal. Entonces, en el 23 dice, Lamec dijo a sus mujeres, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, esto de la descendencia de Caín, estamos viendo la descendencia de Caín porque vamos a seguir y cuando vamos a llegar hasta lo que es Noé, y de ahí vamos a llegar hasta lo que es Abraham, y vamos a llegar a lo que es Isaac, y luego vamos a llegar a Jacob, y vamos a terminar con José, ¿no es cierto? Y el Antiguo Testamento lo llama a Abraham como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios dio un pacto a Abraham. Cuando Dios le da el pacto a Abraham, le promete lo que hemos leído en Génesis 12:2, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese versículo, hermanos, muchas veces, todos nosotros me imagino que entran al YouTube, ven prédicas y todo, y hay predicadores que dicen, tal versículo no es para nosotros, eso era para los israelitas. Tal versículo no es para nosotros, eso fue para el carcelero. Tal versículo no es para nosotros. ¿Y saben qué? Yo, pidiéndole a Dios, ¿por qué hablan de que tal versículo no es para nosotros, tal versículo no es para nosotros, tal versículo no es para nosotros? Y cuando yo veo que las Escrituras, la palabra es viva, y cuando tú abres las Escrituras y comienzas a leerlas, Dios te habla de tal manera que te hace ver que todo lo que está aquí es para nosotros. Porque la Biblia dice que esto fue dado ¿a quién? A los israelitas, a los judíos. Pero a causa de que ellos no vivieron como Dios les mandó, pues Dios añadió también a los gentiles. Entonces, nosotros tenemos que creer en el Génesis 12:2 cuando Dios dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso incluye a todos nosotros. Cuando nosotros revisamos la descendencia de lo que es Seth, esa descendencia llega hasta Jesús, hasta David. Y cuando vemos acá que dice que hubieron hombres que eran músicos, que trabajaban con el hierro, que eran pastores, esas son la descendencia de Caín. En la descendencia de Seth está el linaje, los patriarcas, está el linaje que llega hasta Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que por un lado, uno de los hermanos tiene una descendencia donde muestran maldad, perversidad, y por otro lado, dice la Biblia, que estos hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cómo Dios, a través de los años, Dios, su plan
no ha cambiado. El plan de Dios es darle salvación a toda la humanidad. Cuando nosotros miramos el Génesis y vemos cómo entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte trajo separación, esa separación le costó a Adán y Eva que salgan del Edén, que ya no puedan tener comunión con Dios. Y después llegamos a la vida de José, donde José había sido vendido por sus hermanos y prácticamente José, Dios en su plan, había padecido tanto José, pero Dios lo había exaltado de tal manera que había llegado a ser el brazo derecho de Potifar. Y de esa manera, cuando hubo hambre, dice, cuando hubo hambre, entonces era José quien tenía esa provisión para los hijos de Israel. ¿Qué representa todo eso? El Génesis hasta José hace ver cómo Dios, a través de los tiempos, guardó a todas esas personas que Él había separado para que se cumpla que el Mesías había de venir. Y por eso es que José, cuando sus hermanos vienen ante él, la historia es dura, ¿no? Porque a José lo habían vendido y después de muchos años ya José era prácticamente el que tenía a cargo toda la provisión y sin embargo vienen sus hermanos, José comienza a preguntarle: ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cómo está su padre? Traigan a tal hermano. Les da provisión, pero a uno de ellos los encarcela, los hace regresar. Todas esas cosas fueron cosas, hermanos, que representan de alguna manera la vida de Cristo. Y cuando nosotros vemos todo ese padecimiento de José, que cuando tú lo lees es injusto, ¿no? Caín mató a Abel, los hermanos de José lo vendieron. O sea, la maldad seguía en esa cadena, la perversión seguía. Pero Dios, dice la Escritura, pero Dios estaba con José. O sea, Dios ya tenía el plan. Y el plan que tiene Dios, ninguno de nosotros lo puede estropear, porque el plan de Dios se va a cumplir. Entonces, ¿qué sucedió? Que José representa esta provisión. Dios tuvo que enviar a su hijo al ver que todos estos hombres, por más que presentaban sacrificios, ofrendas, holocaustos, no podían ellos obtener la redención. Para obtener la redención, Dios tuvo el plan maravilloso de enviar a Jesucristo al mundo y, como dice la Escritura, para morir por nosotros los pecadores. Y cuando usted mira el Génesis, comienza a ver que esas escenas son la misma escena que dice la Escritura: mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces vemos a un José con provisión para que nadie muera de hambre. Y nosotros tenemos a un Mesías, a un Cristo, al enviado de Dios, que vino al mundo para darnos esa salvación que nosotros necesitábamos. Una de las cosas que se ve en el Génesis es que Dios levantó tantos hombres, pero ninguno de ellos fue perfecto. Solo Cristo fue perfecto. Varias veces lo hemos comentado desde acá, ¿no? En el caso de Abraham, dice que iba a entrar a donde Faraón y le dijo a Sarai, ¿no?
di que eres mi hermana, porque si no, acá yo salgo muerto. Y después pasa lo mismo en la vida de Jacob. También se repite la historia. De Isaac, perdón. Entonces, miren hermanos, cómo nosotros podemos ver en estas familias, nosotros tenemos que ver la historia de estas familias, porque esto es algo que muchos de ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? La historia del Génesis es una historia muy importante para nosotros. Y dice que si nosotros no aprendemos de las historias, estamos condenados a repetir los mismos errores. ¿Qué errores voy a repetir, hermano? De que aquí la maldad de los hijos siguió. Y lo que Dios hace en nuestras vidas es que cuando Cristo llega a tu vida, entonces tu vida es transformada. ¿Y saben qué? Verdaderamente, cuando yo leo el Génesis, veo que la Biblia dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No dice Dios de Israel, dice Dios de Jacob. Jacob fue cambiado su nombre por Israel. Abraham es el padre de la fe. Abraham le pidió a su siervo que vaya a su pueblo y traiga una mujer para que se case con Isaac. Y Jacob, todos sabemos que era un usurpador, que era un tramposo. Se atrevió a decirle a Dios: si tú vas conmigo y si tú me bendices, si tú haces esto, tú serás mi Dios. ¿No es cierto? Entonces, miren cómo a través de la historia, hermanos, es importante mirar, por eso les decía al inicio, las historias. Adán y Eva, Caín y Abel, la historia de Noé. Lo que pasó con Noé no fue poca cosa. Uno de los hijos también abusó de él. Entonces, hermanos, tenemos historias donde nosotros podemos ver y decir, ¿por qué pasó eso? Porque en el corazón del hombre dice que solamente de continuo era la maldad, ¿no es cierto? De continuo dice. Entonces, miren cómo a través de los tiempos hemos visto tanta maldad y seguimos viendo tanta maldad. Y les decía esto, yo me quedo con la historia de José. ¿Por qué? Porque, como dice José, Dios lo usó para traer provisión a la tierra. Pero la historia de José es dura, porque José tuvo que tener enfrente a sus hermanos que lo habían vendido. Y cuando yo leo, cuando tú lees, hermano, pareciera como un espejo, ¿no? Yo soy el noveno de 10 hermanos. Y mi mamá tenía un primer compromiso, 6 hijos, y yo soy el segundo compromiso, y somos 4 hijos. Somos 10. Y cuando yo me pongo a analizar dentro de mis hermanos, las 2 mayores no quieren verme para nada. Los demás, sí, me visitan, vienen a mi casa, nos llamamos, pero las 2 mayores es un rencor, es un odio, pero gratis. Y cada vez que podían me decían, lo que pasa es que tu padre se metió en la relación de mi mamá. O sea, para ellos, mis 4 hermanos le desgraciaron la vida a mi mamá y por lo tanto mi mamá tuvo que dejar de atendernos a ellos para atendernos a nosotros. ¿Se dan cuenta los que les decía al principio de la posición entre hermanos? Y siempre yo lo tengo acá, pero a mí eso no me mueve ni me pongo mal. Siempre ellos nos decían, nosotros teníamos que venir desde Maranga hasta Villa Salvador trayendo ropa para lavar y después devolverla así toda húmeda.
nosotros teníamos que ir a vender mazamorra. ¿Acaso ustedes han salido a vender algo? Entonces yo veo cómo estas historias sí son reales, porque en mi familia también yo lo he vivido. Y de que es duro, porque no solamente he vivido eso, también he tenido que vivir de que mi padre se aleje de nosotros y tenga otro hijo fuera del matrimonio de mi mamá, y tengo otro hermano. Y como muchos dicen, no, pero él no tiene la culpa, Ronald. No, sí, yo sé que él no tiene la culpa, es mi hermano. Pero si a ti alguien te dice, mira, él es tu hermano después de 20 años que tú pensabas que eras la hija única, ¿no es chocante? ¿Lo vas a aceptar? ¿Lo vas a abrazar? Hay todo un proceso, ¿no? Y eso no es todo, ¿no? No solamente tuvo un hijo fuera del matrimonio, sino también él tenía un terreno en el cual nosotros hemos vivido por muchos años, y yo tenía una pequeña esperanza de que mi padre me iba a decir algún día, mira Ronald, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar una parte del terreno, ¿no? Pero no nos dejó nada. No nos dejó nada. Ni a mí ni a mis hermanos, porque para él decía, lo que pasa es que tu hermano es pequeño, ustedes ya tienen familia, tú Ronald ya tienes tu casa y veo que estás bien. Y yo por dentro decía, sí, pero ¿qué? O sea, ¿no me vas a dar nada? Porque hermanos, en nuestra humanidad todos queremos que nos toque algo, ¿no es cierto? Pero gracias le doy a Dios porque me hizo entender, como dice la Escritura, ¿no? Que Él es nuestra herencia. Que yo puedo anhelar una casa de 400 metros y poder decir, con esa casa puedo levantar 3 pisos, alquilar y tener dinero. Pero, ¿saben qué, hermanos? Dios, a través de todo eso, me mostró de que lo único que yo debo de hacer es confiar en Él. Mientras yo confíe en Él, no me va a faltar nada. Y eso es una de las cosas que yo pude entender de toda esta historia, que Él es tu proveedor. Así como José pudo provisionar a todas estas familias, a todo ese pueblo tan grande que venía a pedir provisión, así también ahora, por medio de Cristo, nosotros hemos obtenido la salvación y podemos tener no solamente cosas materiales, sino, Proverbios dice, ¿no? Que debes atesorar, dice, la sabiduría, dice, ¿no? Hay un proverbio que dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, dice. Entonces, Dios nos da a nosotros todas las indicaciones para que nosotros en la Biblia encontremos todo lo que necesitamos. Y en verdad, cuando yo veo esta historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, los errores que se cometían, la perversidad que había, y aún con todo eso, Dios levantando hombres para cumplir su propósito, yo digo, es verdad pues, la Biblia declara, ni una hoja se cae sin que Dios no lo permita. Entonces, yo digo, Señor, ¿por qué a veces entramos en angustia, en duda, en zozobra? ¿Por qué? Porque todavía nos estamos aferrando a las cosas materiales
nos estamos aferrando al mundo, nos estamos aferrando al dinero, nos estamos aferrando a nuestra familia, nos estamos aferrando a nuestra vida, ¿no? Uno siente un malestar del COVID y sientes que te ahogas, que ya te falta el aire, ya, no, Señor, no permitas. Y sin embargo la Biblia dice que si morimos, nos vamos a la presencia de Dios. Entonces, decimos con nuestra boca que creemos en Dios, en su palabra, pero con nuestras actitudes negamos todo eso. Yo no les puedo negar, yo en los meses que he estado en mi casa he tenido sucesos en que me he sentido mal, me ha faltado el aire, he comenzado a toser, que no paraba, y yo me ponía de rodillas y me ponía a orar, Señor, ayúdame, quítame esto, Señor, ¿cómo puede ser posible que siga esta enfermedad, que nuevamente me quiera lesionar el pulmón? Y oraba, y hasta que me puse a meditar y yo decía, ¿y por qué estoy bregando, pidiendo, Señor, sáname, Señor, quítame esto? Si al final pierdo la vida o dejo este mundo, pues si así es la voluntad del Señor. Yo tengo mis hijas, tengo 3 hijas, ustedes la conocen, pero ¿saben qué? Yo les digo una cosa, en este tiempo el Señor me ha mostrado que así yo no esté, mi esposa tendrá que seguir adelante con mis hijas. Así yo no esté. Y yo les digo una cosa, ¿por qué yo me identifico con José? Porque José llegó a parar a la cárcel, ¿no es cierto? Y yo he tenido un suceso en el cual me llegó a pasar lo mismo, ¿no? Y tuve que llegar acá con mi esposa y teníamos parte, y yo le daba gracias a Dios porque 2 días no había estado en mi casa. Pero yo pude ver cómo Dios, en todas las situaciones que pasaban en mi vida, cómo era Dios ayudándome, llevándome de un lado para otro, guardando mi vida, que nadie se sobrepase conmigo, que no me hagan nada, y al final dándome esa seguridad, dándome esa paz de que Él es el único que te puede ayudar en esos momentos, porque así tengas dinero y quieras decirle al policía, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar 1.000 soles, 2.000 soles, yo no quiero dormir acá en el calabozo. Pero ¿saben qué? Dios tuvo que tratar con mi vida de esa manera porque yo entendí que es la única manera de quebrantarme, de humillarme, de quitar el orgullo, de quitar soberbia, de quitar todo ese enojo. O sea, si yo retrocediera, creo que llego a ser linaje de Caín. Porque yo era, hermanos, yo era energúmeno. Así, yo te decía lisuras, como dicen en el mundo, era un boca sucia. Y te las decía de la A a la Z. Y está bien dicho lo que dice Isaías, ¿no? ¿Cómo, pues, dice Isaías, a este hombre de labios inmundo ha visto tu gloria? Y es maravilloso poder ver, ¿no?, el poder de Dios. Pasando todas esas cosas en mi vida, pero viendo cómo Dios me va formando y va quitando esas cosas y me ha hecho ver muchas cosas en mis hijas y le he pedido a Dios, Señor, ¿cómo es posible que porque mi hija no viene a la iglesia yo le tenga esa rabia, esa cólera?
que porque ella no viene, no quiera yo abrazarla. Y Dios me ha mostrado de que verdaderamente, así como Él me perdonó a mí, yo tenía que perdonar a mi hija. Y le doy la gloria a Dios, porque yo les cuento ahora, tranquilo, pero todas las cosas que uno pasa, esos procesos, esas aflicciones, esos tratos que sé que vienen de Dios, como dice la Escritura, ¿no? Que en el momento parece, dice, esta leve tribulación, dice, después produce un eterno peso de gloria. Y yo ahora le puedo dar gracias a Dios, porque Dios conoce mi corazón y siempre le he dicho, Señor, un día decía el pastor, ¿no? Salen de un ayuno, llegan a su casa y ¡plum! Estalló la bomba. Entonces, Dios me ha llevado a la meditación y poder ver cómo es que puedo venir acá a pararme, a orar, a leer la Biblia, pero como decía el pastor muchas veces, ¿no? Te pones la camiseta de lunes, te pones la camiseta los domingos y te la sacas de lunes a sábado, ¿no? Y Dios me tuvo que hacer entender. Y le doy gracias a Dios. Y si lo cuento, no crean que me lleno de orgullo. Porque, así como dijo David, ¿no? A causa de él, yo me haré más vil. Y si eso sirve para que usted, hermano, que tiene hijos y que tiene favoritismo con uno, con otro, que a ti, hijo, te voy a dar el primer piso porque tú eres el mayor, a ti, tú te vas al fondo porque a ti no te quiero, tú no me das nada. No, hermano. En Cristo, Dios te da sabiduría para saber resolver las cosas, para saber criar a los hijos. Y eso es lo que yo sé que me ha faltado. Dicen comentaristas que la descendencia de Caín viene a ser como una gente que era religiosa pero que no le gustaba humillarse delante de Dios. Y ahí está Caín, pues. Presenta su ofrenda, a Dios no le agrada, Dios le dice, ¿por qué está tu semblante decaído? Y contesta mal. Y de verdad, les digo, hermanos, una de las cosas que yo puedo ver en mi vida es que la santificación es un proceso que Dios hace, ¿no? Dios va tratando con tu vida y te va machacando, y te va machacando, y te va machacando, hasta lograr que tú estés hecho a su imagen y a su semejanza. Mientras tú no estés hecho a su imagen y a su semejanza, va a seguir viniendo las pruebas. Un hombre en Radio Integridad decía, las pruebas no son malas, las tentaciones son malas, las tentaciones te hacen daño, las pruebas te fortalecen. Y a mí me han venido pruebas y por la gracia de Dios, acá estoy. Y no me jacto de que me haya venido pruebas y que salí victorioso, no. Sino que ha sido la buena mano de Dios. Así dice la Biblia, la buena mano de Dios. Porque solo yo sé cuáles son mis luchas, cuáles son las tentaciones, cuáles son las debilidades, cuáles son todas las cosas que paso.
solo yo lo sé. Ustedes no lo saben. Pero Dios conoce cada cosa que yo hago, que yo pienso, que hay en mi corazón, que yo quiero para mis hijas, que quiero para mi esposa. Mira, hermano, yo tuve un tiempo que todo le criticaba a mi esposa. Y de verdad que hoy en día ya, si no lo hace, lo que le dije, o si no lo tomó en cuenta, yo tranquilo, hermanos. Antes me enojaba, no se lo decía que estaba enojado por eso, simplemente hacía mi pataleta, me iba al cuarto, me ponía a leer la Biblia. Según yo estaba leyendo, pero yo estaba simplemente aislado, pues, ¿no? Pero le doy gracias a Dios, porque de todas esas cosas, Dios ha ido mostrándome verdaderamente que todo esto hay que pagar un precio. Y si ustedes no están dispuestos a pagar ese precio, entonces, ¿cómo van a santificar sus vidas? Yo le he visto a la hermana Isabel en el movimiento de oración de los lunes, miércoles y viernes, quebrándose por sus hijos. Yo no sé si ustedes que están acá también lloran por sus hijos. Yo no sé si ustedes presentan a sus hijos delante de Dios para pedirle que sea Dios el que transforme sus vidas, no ustedes. Porque yo cometí ese error. Yo quería imponer a mis hijas, exigirles, pero lo que entendí es que tienes que doblegarte a Dios, que tienes que pedirle a Dios, que sea Dios el que haga la obra en nuestros hijos. Pero eso sí te digo, hermano, y te voy a decir algo, escúchame esto. Tú no te puedes doblegar ante tus hijos. Si tus hijos quieren hacer cosas en contra de lo que dice la palabra de Dios, tú no puedes aceptar eso. Porque para evitar un pleito, una rencilla con tu hijo, para que no te diga nada, para que esté tranquilo, para que no te responda mal, ¿tú quieres quedar bien con tu hijo en vez de estar bien con Dios? A mí me ha costado mucho, hermanos, me ha costado mucho tener que lidiar con mi hija mayor. Yo muchas veces decía, pero si yo puedo hacer con ese muchacho, si yo quiero, lo agarro, ya, se acabó, solución. Pero siempre Dios me detuvo. Siempre Dios me detuvo. Y la verdad, vemos la descendencia de Caín y hay mucha maldad, mucha perversión. ¿Ustedes quieren eso para sus hijos? Si venimos aquí, venimos porque verdaderamente queremos que nuestra familia sea una familia bendecida. Dios ha prometido, todas las familias de la tierra serán benditas. Abraham le creyó a Dios. Si tú le has creído a Dios, también tú estás dentro del plan de Dios. Y tu familia será bendecida. Yo puedo ver, como decía el pastor Pumalaza que nos enseñaba en una clase de consejería, que él cuando tuvo su primer hijo no tenía un buen trabajo, pero luego encontró un trabajo y le comenzaron a pagar bien. Y tuvo el segundo hijo y Dios le dio una casa. Y tuvo su tercer hijo y pudo tener un carro. Yo cuando miro mi historia, hermanos,
Yo, a los 13, 14 años, yo no me imaginé tener una familia con 3 hijas, tener carro y tener el trabajo que tengo. Porque mi visión era bien corta, honestamente. Pero ahora yo sé que Dios me ha llamado a más. Y eso yo le doy gracias a Dios. Porque yo sé que mientras más me alimente de su palabra y confíe en Él y haga su voluntad, yo sé que Dios va a estar conmigo en todo momento. Así que solamente, hermanos, quiero orar. Hay mucha carga en mi corazón por las familias, por las situaciones que están pasando. Hace unos días, frente de mi casa, mataron a un joven de 30 años que ha dejado 2 niñas. Camila lo conoce a este joven y, como les digo, oramos siempre en las noches antes de acostarnos y nos turnamos y le tocaba a Camila orar. Y la vi a Camila muy turbada, quebrantada, pidiéndole a Dios, Señor, por favor, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué la gente está matando de esa manera? ¿Por qué ya no se puede estar tranquilo en cualquier lugar? Ni siquiera en nuestra casa estamos seguros. Escuchaba a mi hija y yo decía, ama su vida, ¿no? No quiere que le pase nada. Pero ¿saben qué? Yo sé que eso lo ha producido el Señor. Porque después de años la escucho orar así a mi hija. Después de años he escuchado una oración como esa. Le doy gracias a Dios por mis 3 hijas. Ahí está Macarena. Es una bendición, Macarena, María Gracia, cuando oran, Dios me muestra su favor, cosas tremendas, maravillosas, es un gozo ver cómo mis hijas oran, cómo le piden con fe a Dios. Y verdaderamente, hermanos, veo que no es en vano. En los caminos del Señor he visto que nada es en vano. Todo lo que Dios ha prometido lo he visto cumplirse en mi vida. Y por eso que siempre cuando Dios me empuja, me impulsa a hacer algo, antes yo decía, no, esto no es de Dios, no lo voy a hacer. Yo tengo algo que siempre ya no me resisto, ya si Dios me manda a hacer algo, yo voy y lo hago. Sea para ayudar a un hermano, sea para llevar a un hermano a tal sitio donde fuera, porque sé que Cristo se dio, Él se dio por completo. Él no dijo, a este hombre sí lo voy a sanar y a este hombre no lo voy a sanar porque este no se merece sanación. Porque Cristo enseñó de que debes orar aún por tus enemigos. Entonces, vamos a orar para terminar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Oh Dios, mira mi vida, Señor. Te doy gracias por tu salvación, Señor. Señor, estoy agradecido contigo, Padre, porque has guardado mi vida, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos, Señor, más duros para mi familia. Tú has sido mi escudo, has sido, Señor, mi torre fuerte, mi castillo. Me has libertado de muchas cosas, Señor. Me has dado, Señor, un amor eterno, Señor, el cual veo siempre, Señor, de muchas maneras, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, porque estás produciendo también en ella, Señor, esa hambre, esa sed de tu palabra, de vivir, Señor, como verdaderamente tú quieres que vivamos, Señor. Una vida de renuncia, una vida, Señor,
que te dé la gloria a ti, Señor, no una vida de fantasía, no una vida, Señor, mediocre, sino una vida, Señor, que proclame, Señor, la grandeza, Señor, de tu majestad y que el mundo vea, Señor, que no hay Dios como tú, Señor. Que el mundo vea, Señor, que tú eres un Dios que transforma vidas, Señor. Que haces, Señor, familias fuertes, Señor. Que haces familias, Señor, que te van a servir, Señor, y que van a proclamar tu nombre, Señor, y que van a dar testimonio de que tú vives en medio de ellos, Señor. Padre, mira, Señor, a cada hermano, a cada hermana que está aquí, Señor, cada padre de familia, cada madre de familia, Señor, produce arrepentimiento, Señor, en nosotros, trae convicción de pecado, Señor, que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de no criar bien a sus hijos, Señor, porque pueden estar aquí viniendo a escuchar, Señor, y seguir viviendo una vida mundana, Señor. Y dice tu palabra, Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Señor, yo te pido en esta hora, Padre, por todas las familias de la tierra, Señor, te pido por esta congregación, te pido por mi familia, te pido por la familia pastoral, te pido por cada uno de los que está aquí, Señor, y en su corazón, Señor, quizás aún tiene, Señor, ese espíritu de Caín, Señor, esos celos contra su hermano, ese odio, ese rencor, Señor, contra algún familiar, contra su esposo, contra su esposa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Tú fuiste ese sacrificio perfecto, Señor. Un sacrificio, Señor, el cual diste tu vida, Señor. El justo por los injustos. Aún siendo pecadores, Señor, tú muriste por nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. A mí primeramente, Señor. Porque es necesario, Señor, que tú crezcas en mi vida y que yo mengüe, Señor. Forma, Señor, en mí tu carácter, Padre. Ese amor, los frutos del Espíritu, Señor, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la templanza, la benignidad, la mansedumbre, Señor. Te lo pido, Padre, por favor, ayúdame, Señor. No quiero ser ese hombre, Señor, iracundo. No quiero ser ese hombre, Señor, que era antes. Señor, te doy gracias, Padre. Yo no soy digno de nada, Señor. Y por eso, Señor, una vez más, te doy gracias, Señor. Gracias porque todo lo que pueda hacer, Señor, no significa que me amarás más, Señor. Tú me amas con un amor eterno, Padre. Ayúdanos, Señor. Mira esta congregación, Señor. Y ayúdanos a servirte con temor y temblor. Que temblemos cuando escuchemos tu palabra, Señor. Y que no dejemos de escudriñar las Escrituras. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.